A las 10 de la noche, Roberto se fue a dormir sintiéndose perfectamente bien. No había dolor en el pecho, no había mareos, no había señal de alarma alguna. Solo un hombre de 67 años que había jugado golf esa mañana, cenado con su familia y se fue a la cama como cualquier otra noche de su vida. A las 2 de la madrugada, su esposa notó que algo no estaba bien. Intentó despertarlo. No respondió. Como cardiólogo que revisó su caso, después de que la familia me lo consultó, encontré algo que me dejó sin palabras. No fue un corazón dañado, no fue una enfermedad ignorada, fue una serie de hábitos nocturnos que Roberto practicaba cada noche, como millones de personas, sin saber que estaban llevando a su sistema cardiovascular al límite. Hábitos que nadie le había señalado, que ningún médico le había explicado, que en este momento, muy probablemente, tú o alguien que quieres también está repitiendo esta noche. Hay combinaciones de hábitos que millones de personas mayores de 60 años practican antes de dormir, que pueden desencadenar un infarto o un accidente cerebrovascular en plena noche, en silencio, sin dolor previo, en personas que creían estar bien. Especialmente si ya tienes más de 60 años, lo que haces en las 2 horas antes de cerrar los ojos puede marcar una diferencia que ningún médico podrá revertir al día siguiente. Quédate conmigo porque entender esto a tiempo puede ser la diferencia entre despertar mañana lleno de vida y no despertar jamás. Soy el doctor Antonio Ferraro, cardiólogo, y llevo más de 20 años estudiando los mecanismos silenciosos que llevan a infartos y accidentes cerebrovasculares nocturnos en pacientes que nadie esperaba perder. He visto demasiadas historias que comenzaron exactamente igual que la de Roberto. Una noche ordinaria, una persona que se sentía bien y una rutina nocturna que nadie cuestionó jamás. Lo que une a casi todos esos casos no es una enfermedad grave ignorada, es el hábito. El pequeño error repetido noche tras noche, año tras año, hasta que el corazón ya no pudo compensar más. Hoy voy a revelarte los 5 hábitos nocturnos que, según la evidencia clínica y todo lo que he visto en mi consulta, aumentan de manera dramática el riesgo de morir durmiendo. Y lo más importante, voy a darte los pasos exactos para protegerte desde esta misma noche. Para entender por qué estos hábitos son tan peligrosos, primero necesitas saber lo que le ocurre a tu corazón cuando duermes. Piensa en tu sistema cardiovascular como una autopista nacional. Durante el día, esa autopista está llena de tráfico. La sangre circula a alta velocidad, el corazón late con fuerza, la presión se mantiene elevada para empujar el flujo hacia arriba, hacia el cerebro, hacia los brazos, contra la gravedad. Eso es exactamente lo que el cuerpo necesita de día, pero de noche, esa autopista debería entrar en modo de mantenimiento. La presión arterial baja de manera natural entre un 10 y un 20%. El corazón reduce su ritmo, las arterias se relajan. El sistema nervioso autónomo cambia de turno, apaga la alarma y activa la restauración. Ese descenso nocturno de la presión no es un detalle menor. Es el momento en que el corazón repara microlesiones del día. Es cuando el cerebro limpia los desechos metabólicos acumulados durante las horas de vigilia. Es, en términos reales, cuando el cuerpo se salva a sí mismo. Ahora bien, hay hábitos que sabotean ese proceso de recuperación. Hábitos que le dicen al sistema cardiovascular que no baje la guardia, que la emergencia no ha terminado, que siga trabajando al mismo ritmo. Y cuando eso ocurre noche tras noche en un corazón que ya tiene desgaste acumulado, el desgaste silencioso e invisible que acompaña el envejecimiento, el riesgo crece de manera exponencial. Con el paso de los años, las arterias pierden elasticidad. Los mecanismos internos que regulan la presión se vuelven más lentos y menos precisos. La capacidad del corazón de adaptarse a sobrecargas repentinas disminuye de forma significativa. Lo que a los 40 años era una carga menor, a los 65 puede convertirse en el detonante definitivo. No es tu culpa, es biología del envejecimiento. Nadie te lo enseñó, pero ahora que lo sabes, tienes el poder de actuar. El diagnóstico temprano lo es todo, y reconocer estos hábitos en tu rutina puede ser tu primera y mejor oportunidad para cambiar el curso de tu historia de salud. Déjame contarte la historia de Juan, porque la he visto repetirse demasiadas veces. Juan tenía 69 años. Era terco como pocos, de los que dicen, yo me conozco bien, y van al médico solo cuando ya no pueden más. Cada noche, sin excepción, seguía la misma rutina. Cenaba tarde con su familia, alrededor de las 10, porque era el único momento en que todos estaban reunidos. La cena siempre era abundante. Después, se tomaba 2 tabletas de ibuprofeno, porque la rodilla le dolía desde hacía meses. Y para terminar, se servía un vaso de ron con agua fría que, según él, era lo único que lo ayudaba a relajarse. Su esposa llevaba tiempo notando que roncaba de manera extraña, con pausas largas entre un ronquido y otro. Ella se lo decía, Juan se reía. Todos los hombres roncan, contestaba. Empezó a despertarse con dolores de cabeza que no cedían fácilmente. Lo atribuyó al estrés del trabajo. Su hija le insistía en que fuera al médico. Él decía que en cuanto tuviera tiempo. Lo que Juan y su familia no sabían es que cada uno de esos hábitos nocturnos estaba de manera silenciosa y acumulativa elevando su presión arterial durante el sueño, espesando su sangre
y privando a su cerebro del oxígeno que necesitaba exactamente en las horas más críticas de la madrugada. Para cuando su hija lo llevó a urgencias, después de que una mañana Juan no podía mover bien el brazo derecho y tenía la cara visiblemente caída de un lado, ya había sufrido un accidente cerebrovascular. El daño era moderado pero permanente. Juan aprendió a escribir con la mano izquierda, nunca volvió a trabajar con la misma capacidad. Esta historia se repite. El problema es que los hábitos nocturnos peligrosos se disfrazan de rutina completamente normal. Nadie los cuestiona, nadie los asocia al riesgo cardíaco o cerebrovascular, hasta que ya es demasiado tarde para evitar el daño. No todos los hábitos nocturnos son una sentencia, pero si reconoces estos 5 en tu vida o en la de alguien que quieres, necesitas prestarles atención máxima. He preparado esta lista del más común al que considero el más peligroso de todos. Empecemos. El primero, la cena abundante después de las 9 de la noche. Para millones de familias latinoamericanas, la cena es el momento de reunión del día. Se come tarde, se come bien, se comparte la mesa. Ese valor es real e irreemplazable. Pero hay algo que ocurre dentro del cuerpo cuando ingieres una comida copiosa en las últimas 2 horas antes de dormir, y ese algo tiene consecuencias directas sobre tu corazón. Piensa en tu sistema digestivo como una gran fábrica industrial que necesita energía adicional para procesar cada comida. Cuando comes abundantemente de noche, esa fábrica entra en plena producción justo cuando el resto del cuerpo debería estar apagando las luces. El corazón, en lugar de reducir su ritmo, tiene que bombear más sangre hacia el abdomen para sostener la digestión. La presión arterial, en lugar de descender como debería, se mantiene alta o incluso sube en las primeras horas de sueño. En personas mayores de 60 años, este efecto es considerablemente más pronunciado porque el sistema de regulación de presión nocturna ya no responde con la misma rapidez ni precisión. Investigaciones publicadas en el Journal of Clinical Hypertension han demostrado que cenar abundantemente después de las 9 de la noche eleva la presión sistólica durante el sueño incluso en personas cuyas cifras diurnas son completamente normales. La señal que debes vigilar. Despertarte con sensación de pesadez, ardor en el pecho o mal descanso a pesar de haber dormido muchas horas. Lo que puedes hacer desde hoy. Establece las 8 de la noche como tu hora límite para cenar y que esa última comida sea la más ligera del día. Proteína magra, verduras cocidas, sin frituras ni exceso de carbohidratos refinados. Si la reunión familiar ocurre más tarde, toma tu cena pequeña antes y acompaña a los tuyos con algo liviano. Tu corazón lo agradecerá cada noche. El segundo, los analgésicos de venta libre tomados de manera habitual antes de dormir. Este hábito me preocupa profundamente y te explico por qué. Está completamente normalizado, es casi invisible. Millones de personas mayores de 55 años toman ibuprofeno, naproxeno u otros antiinflamatorios no esteroideos de forma regular antes de acostarse. A veces sin saberlo, porque están presentes en medicamentos populares para el resfriado, el dolor de cabeza o el malestar general. Lo que casi nadie conoce es que estos medicamentos retienen sodio en el cuerpo, y la retención de sodio eleva la presión arterial. Piensa en tus arterias como mangueras de jardín flexibles. Cuando hay sodio en exceso en la sangre, el cuerpo retiene agua para equilibrarlo, y esa agua adicional dentro de las mangueras aumenta la presión interna de manera directa. De noche, cuando el corazón debería trabajar al mínimo, los antiinflamatorios lo obligan a esforzarse más. En personas con presión arterial ya elevada o con enfermedad renal silenciosa, muy frecuente en mayores de 65 años, este efecto puede alcanzar niveles clínicamente peligrosos. La Asociación Americana del Corazón ha advertido en múltiples documentos sobre el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos en personas con riesgo cardiovascular. No son inofensivos solo porque no requieran receta médica. La pregunta que debes hacerte ahora mismo: ¿llevas semanas o meses tomando algún analgésico antes de dormir sin habérselo comentado a tu médico? Esa costumbre merece una revisión urgente. Lo que puedes hacer: lleva una lista completa de todo lo que ingieres, incluyendo lo que consideras inofensivo, y compártela con tu médico en la próxima consulta. Hay alternativas para el dolor nocturno que no comprometen la presión arterial de la misma manera. Antes de continuar con los siguientes puntos, si esta información te está resultando útil y sientes que puede ayudar a alguien que conoces, tómate un segundo para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Así YouTube lo comparte con más personas mayores que merecen conocer esto. Continuemos. El tercero, el alcohol nocturno para conciliar el sueño. Solo es un trago pequeño, doctor. Me ayuda a relajarme. Lo he escuchado cientos de veces en mi consulta a lo largo de los años, y entiendo por qué se dice. El alcohol sí produce somnolencia inicial, eso es real. Lo que nadie explica es lo que ocurre después, en la segunda mitad de la noche. En las primeras 2 horas tras consumirlo, el alcohol actúa como sedante y facilita quedarse dormido. Pero mientras el hígado lo metaboliza durante el resto de la madrugada, ocurre exactamente lo contrario. El sistema nervioso se activa, la frecuencia cardíaca aumenta, la presión sube, el sueño profundo se interrumpe y fragmenta.
Esto se conoce como el efecto rebote del alcohol, y es completamente invisible porque sucede mientras dormimos. Piensa en el alcohol nocturno como un impostor de lujo. Te hace creer que tu cuerpo descansa en profundidad, cuando en realidad tu corazón está trabajando de más durante las horas en que más necesitaba descansar. En personas mayores de 60 años, el hígado metaboliza el alcohol con mayor lentitud. Esto significa que el efecto perturbador dura más horas, afecta más fases del sueño y somete al corazón a un periodo prolongado de estrés nocturno. Investigaciones del European Heart Journal han asociado el consumo habitual de alcohol antes de dormir con un aumento significativo del riesgo de fibrilación auricular nocturna, una arritmia capaz de desencadenar un accidente cerebrovascular durante el sueño sin que la persona lo perciba. Si tienes el hábito de tomar algo antes de acostarte, esa conversación con tu médico no puede seguir esperando. El cuarto, ignorar los ronquidos fuertes como si fueran algo sin importancia. Sé que esto parece el punto menos grave de la lista. Muchas personas sonríen cuando menciono los ronquidos como factor de riesgo cardiovascular, pero los datos son devastadores y no me dejan mentirte. Los ronquidos fuertes y frecuentes, especialmente cuando van acompañados de pausas en la respiración, son la señal más visible de una condición llamada apnea obstructiva del sueño. Y la apnea del sueño es uno de los factores de riesgo cardiovascular más subestimados y menos diagnosticados en personas mayores de 55 años. Durante un episodio de apnea, la respiración se detiene, no por un segundo, a veces por 30, 40, hasta 60 segundos seguidos. En personas con apnea severa, esto ocurre decenas e incluso cientos de veces en una sola noche. Cada vez que la respiración se detiene, el nivel de oxígeno en la sangre cae bruscamente. El corazón responde contrayéndose con más fuerza para compensar. La presión arterial se dispara de manera súbita. El sistema nervioso de alarma del cuerpo se activa como si hubiera una emergencia real, porque, en cierta forma, la hay. Piensa en esto. Imagina que alguien despertara de un susto a tu corazón cientos de veces cada noche. Picos de presión, acelerones bruscos, estrés repetido sin descanso. Ningún corazón lo aguanta indefinidamente sin consecuencias. La Fundación Americana del Corazón ha establecido que la apnea del sueño sin tratar multiplica entre 2 y 3 veces el riesgo de infarto y hasta 4 veces el riesgo de accidente cerebrovascular. No es una estadística menor, es una crisis que está ocurriendo en silencio en dormitorios de todo el mundo. La señal principal, ronquidos fuertes y frecuentes, pausas notables en la respiración durante el sueño, despertar cansado a pesar de haber dormido muchas horas, o somnolencia excesiva durante el día sin causa aparente. Si reconoces esto, habla con tu médico sobre un estudio del sueño. Y llegamos al número 1. Este es quizás el más subestimado, el más silencioso y sin ninguna duda el más peligroso de todos. El quinto, no conocer ni controlar la presión arterial nocturna. Esto no es exactamente un hábito en el sentido tradicional, es la ausencia de un conocimiento crítico, y esa ausencia puede costar la vida. La hipertensión arterial afecta a más de la mitad de los adultos mayores de 65 años en América Latina y en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muchos lo saben, muchos toman su medicación, y aún así una proporción alarmante de esas personas tiene lo que en cardiología llamamos hipertensión enmascarada o hipertensión nocturna. La presión que parece controlada durante el día, pero que se dispara de manera silenciosa en las horas de sueño. ¿Por qué ocurre esto? Porque los medicamentos para la presión tienen una duración de acción específica. Si los tomas por la mañana, su efecto puede estar considerablemente disminuido a las 2 o las 3 de la madrugada, exactamente cuando el cerebro y el corazón son más vulnerables a un evento vascular. Y si a eso sumas una cena tardía y copiosa, un analgésico nocturno, una copa de alcohol y una apnea no diagnosticada, tienes una tormenta perfecta que puede desencadenarse en silencio mientras duermes. Piensa en la presión arterial nocturna como la presión interna de una represa. Si solo la mides de día, solo ves una parte del problema. Pero de noche, con todos esos factores acumulados, esa represa puede estar soportando una carga que sus paredes ya no resisten. Y cuando una represa cede, no da aviso. Estudios publicados en la revista Hypertension han demostrado que la presión arterial nocturna es un predictor más potente de infarto y de accidente cerebrovascular que la presión medida durante el día. Lo que hace tu corazón mientras duermes importa más, no menos, que lo que hace mientras estás despierto. Eso es algo que muy pocos médicos tienen tiempo de explicarte en una consulta de 15 minutos. Este fue precisamente el factor central en el caso de Roberto, con quien abrí este video. Su presión durante el día era aceptable. Nadie la había evaluado de noche. Nadie sabía que mientras dormía, su presión sistólica alcanzaba niveles peligrosos. Nadie lo sabía porque nadie lo había revisado. Y esa ignorancia le costó todo. La señal de alarma más importante. Si tienes más de 60 años, si tomas medicación para la presión arterial y nunca has tenido una evaluación de tu presión nocturna, tienes una conversación pendiente y urgente con tu médico.
Existen monitores de presión ambulatoria que registran las cifras durante 24 horas completas, incluyendo mientras duermes. Esa información puede cambiar completamente tu tratamiento y tu pronóstico cardiovascular. Lo que puedes hacer ahora mismo: comienza a medir tu presión cada mañana al despertar, antes de levantarte de la cama, y anota cada resultado durante 2 semanas seguidas. Si esas lecturas matutinas son consistentemente más altas de lo esperado, es posible que tu presión esté disparándose de noche. Ese registro tiene un valor diagnóstico enorme. Llévalo a tu médico. Sé que hemos hablado de temas muy serios hoy. Es completamente normal que en este momento sientas inquietud, quizás incluso miedo. Pero antes de que ese miedo se instale, quiero que respires profundo. Mi intención no es asustarte, es empoderarte. Porque la diferencia entre lo que le pasó a Roberto, lo que le pasó a Juan y lo que puede pasarte a ti está exactamente en lo que hagas con esta información a partir de hoy. Recapitulemos lo esencial. Cenar abundantemente tarde eleva la presión nocturna cuando debería estar bajando. Los antiinflamatorios sin supervisión médica retienen sodio y sobrecargan las arterias mientras duermes. El alcohol fragmenta el sueño y activa el corazón en sus horas de mayor vulnerabilidad. Los ronquidos ignorados pueden ser la señal audible de una apnea que destruye el corazón en silencio cada noche. Y no conocer ni controlar la presión nocturna puede ser el eslabón final de una cadena que nadie vio formarse. Ahora respiremos. La inmensa mayoría de estos riesgos tiene solución cuando se detectan y se abordan a tiempo. Aquí tienen los pasos concretos que puedes comenzar hoy. Paso 1. Desplaza tu cena. Establece las 8 de la noche como tu límite y que sea la comida más ligera del día. Proteína magra, verduras al vapor o cocidas, porciones moderadas. Si la dinámica familiar la hace difícil, come tu porción antes y acompaña a los tuyos con algo pequeño a la hora que sea. Paso 2. Haz una lista completa de todo lo que ingieres antes de dormir, incluyendo medicamentos de venta libre, suplementos y cualquier analgésico. Lleva esa lista a tu próxima consulta médica. Tu médico necesita ese inventario para evaluar si algo está afectando tu presión nocturna. Paso 3. Si usas alcohol para dormir, habla con tu médico sobre alternativas. El magnesio glicinato, entre 200 y 400 miligramos tomados con la cena, tiene evidencia científica sólida para mejorar la calidad del sueño sin los efectos cardiovasculares negativos del alcohol. La melatonina a dosis bajas, entre 0.5 y 1 miligramo, también puede facilitar conciliar el sueño de manera segura, pero consúltalo siempre antes de comenzar cualquier suplemento. Paso 4. Mide tu presión arterial cada mañana al despertar, antes de levantarte de la cama durante 2 semanas. Anota cada resultado con fecha y hora. Si esas lecturas matutinas son consistentemente elevadas, lleva ese registro a tu médico. Esa información no tiene precio para ajustar tu tratamiento. Paso 5. Si roncas con frecuencia e intensidad, si te despiertas cansado sin razón aparente, o si alguien ha notado pausas en tu respiración durante el sueño, pídele a tu médico que evalúe la posibilidad de una apnea del sueño. El estudio diagnóstico es sencillo y el tratamiento adecuado puede reducir de manera significativa el riesgo cardiovascular. Nunca dejes de tomar un medicamento recetado por tu cuenta. Antes de añadir cualquier suplemento o hacer cambios importantes en tu rutina, habla siempre con tu médico primero. Lo que te comparto aquí es información valiosa basada en evidencia y en años de experiencia clínica, pero tu médico conoce tu historial completo y es quien puede personalizar estas recomendaciones para ti. Consulta a tu médico sin demora si experimentas alguno de estos signos: dolor o presión en el pecho que aparece de noche o al despertar, debilidad o entumecimiento repentino en un lado del cuerpo al levantarte, dificultad para hablar o confusión al despertar que no desaparece en pocos minutos, dolor de cabeza severo sin causa aparente al amanecer, o palpitaciones irregulares que sientes frecuentemente durante la noche. Ahora quiero contarte algo que me recuerda por qué hago este trabajo. Elena tenía 71 años cuando su hija la trajo a mi consulta casi a la fuerza. Llevaba meses despertándose con dolor de cabeza, se sentía agotada a pesar de dormir 8 horas, y su presión matutina era consistentemente elevada aunque tomaba medicación diaria. Pedimos un monitoreo ambulatorio de presión de 24 horas. El resultado lo cambió todo. Su presión nocturna era 20 puntos más alta que la diurna. Identificamos además que tomaba un antigripal con frecuencia que contenía un descongestionante que elevaba su presión, y descubrimos una apnea leve que nadie había diagnosticado. Ajustamos el horario de su medicación, eliminamos el antigripal problemático y tratamos la apnea. A los 2 meses, Elena me llamó para contarme que no recordaba haberse despertado tan descansada en años. Su presión se normalizó en todas las franjas horarias. Hoy camina 40 minutos cada mañana con su vecina. Su historia es posible para ti también. Tu cuerpo trabaja para ti incluso mientras duermes. Merece las condiciones para hacer ese trabajo bien. Y tú tienes el poder de dárselas desde esta misma noche. Hemos recorrido un camino importante hoy. 5 hábitos nocturnos que pueden matar en silencio. Cenar tarde y en exceso. Los antiinflamatorios sin control médico.
el alcohol como falso sedante, los ronquidos que nadie toma en serio y la presión nocturna que nunca se mide. Envejecer no tiene por qué ser sinónimo de riesgo invisible e inevitable. Es una parte natural de la vida, y con el conocimiento correcto puedes vivirla con el corazón protegido y el descanso que mereces. Si este video te ha abierto los ojos, piensa ahora mismo en una persona, un familiar, un amigo, alguien que sabes que tiene alguno de estos hábitos sin saber el riesgo que corre. Compártelo. Un clic puede cambiarle la vida, puede salvarla. Y si quieres seguir recibiendo consejos de salud claros, sin tecnicismos y con base científica, suscríbete al canal y activa la campanita. Mi misión es darte el conocimiento que a veces no cabe en una consulta de 15 minutos. Ahora quiero escucharte a ti. Déjame un comentario abajo y cuéntame, ¿cuál de estos 5 hábitos reconoces en tu rutina nocturna o en la de alguien que quieres? Cuéntame desde dónde nos acompañas hoy. Estoy aquí para leerte. Gracias por acompañarme. Soy el Dr. Antonio Ferraro y tu bienestar es mi prioridad. Nos vemos en el próximo.